Muy especiales buenas tardes a Joan Tarrida, el editor del libro, que se va a hacer rico porque Mira vende mucho, ya está en la segunda edición. Y a Robert Nesbet y a Robin, como escucharéis enseguida, habla un perfecto español porque tuvo la suerte de nacer y ser criado en Mallorca, que no es poco. Robin, el pobre hombre, se levantó a las 6 de la mañana para llegar aquí a estar con nosotros. Coger un avión a las 6 de la mañana en la Terminal 5 de Heathrow es toda una hazaña que admiro muchísimo, vamos, me deja estupefacto. Bueno, el libro de Mira, como sabéis, a mí no sé, lo he leído, lo he subrayado, lo he casi releído entero. Yo creo que Mira lo llama, el tema de Mira es lo que ella llama la reimperialización de Rusia. Es decir, la Rusia imperial de los Romanov, la Rusia imperial soviética y la Rusia que se queda a la intemperie cuando cae el muro, como decía la presidenta, y la Rusia que se reimperializa con Putin. Mira habla del imperio zombie, y los zombies son los muertos que resucita la brujería y convierte en autómatas y todas estas cosas, ¿no? En Haití hay mucho zombie. El martes pasado salió del Kremlin Putin a la Plaza Roja, donde se había organizado un enorme rockfest para celebrar su 5ª victoria electoral y el 10º aniversario de la anexión de Crimea y de esa parte rusohablante de Ucrania. Yo estuve viendo el YouTube, el rockfest y me pareció que la Rusia, el imperio ruso de Putin, no es nada zombie. Yo le veo absolutamente vivo y coleando, vamos, ¿no? Y entonces mi primera pregunta provocativa a ti, Mira, es, con todo respeto, es que te has equivocado de título. Bueno, yo me voy a defender como pueda, pero antes de ello, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Especialmente muchas gracias a Galaxia Gutenberg y a mi editor, Joan Tarrida, que está aquí. Gracias a Robin Niblet, que venía a Madrid, pero que se ha quedado y que está aquí, que es una feliz coincidencia de poder contar con su presencia aquí. Y, por supuesto, muchísimas gracias a Fundación Rafael del Pino, a María del Pino, a Ana Cebrián y, como no, a Vicente Montés, que han organizado este evento. ¿Por qué el imperio zombie? Bueno, tú crees que Rusia está viva y coleando, pero Rusia no es un imperio, es un post-imperio, Rusia no es un imperio ni zarista ni comunista, y el régimen de Vladimir Putin está perfectamente consciente que no puede mantener un imperio como fueron imperio zarista y el comunista. Es un imperio zombie porque quiere volver a la vida y con este concepto de reimperialización he intentado describirlo, analizarlo, y para ser justos es un concepto de Henry Kissinger que mientras occidentales están en euforia por fin de la historia que la define Fukuyama, solo dos conocidas personas, por lo menos, ya al comienzo de los años 90, dicen que esto no es cierto,
Y no me refiero a Huntington, me refiero a Henry Kissinger, que ya en 1994 en su libro Diplomacia dice que lo más probable es que Rusia entra en un periodo de reimperialización porque su pauta histórica es el expansionismo y que lo más probable es lo que va a hacer. Y Giovanni Sartori, él dice, bueno, democracia ha ganado como un sistema, una legitimidad de un sistema político, el sistema democrático, pero esto no quiere decir que no habrá otras alternativas y otros sistemas políticos que se quisieran imponer, ¿no? Sartori y Kissinger, a Kissinger le menciono mucho en el libro, Sartori creo que no, pero que son dos personas que hablan realmente de que no hay fin de la historia, de que esto no es así. Entonces, para mí Rusia es un imperio zombie porque tanto en 1921 como en a partir de 1993 realmente, pero sobre todo con la llegada de Vladimir Putin al poder, Rusia intenta reimperializarse. Cuando Lenin dice muerte al chauvinismo ruso y derroca el gobierno de los zares, Lenin, y por mucho que hablase de la autodeterminación, del derecho de todos los pueblos de elegir su futuro, etcétera, etcétera, vemos que los bolcheviques están en contra del imperio zarista, pero no en contra del imperio como tal, y de hecho construyen un imperio comunista. En el momento, cuando durante la Primera Guerra Mundial hay desintegración de 4 imperios. El zarista es uno de ellos, pero es el único que se recupera. El otomano, el austrohúngaro y prusiano desaparecen. Entonces ya vuelve a la vida en otro formato, en formato comunista, y ahora Vladimir Putin pues hace lo que han hecho todos los demás antes que él, intenta hacer su proceso de reimperialización de la manera que puede y sobre todo teniendo en cuenta que sus recursos son muy limitados. Por lo tanto, Rusia fracasa como Estado-nación, no puede tener un imperio de antaño, pero sí intenta mantener las zonas de influencia imperiales. Como os podéis imaginar, el libro de Mira, la gran importancia, al menos para mí, como lo veo yo, es que mete el contexto histórico del tema. Acaba de mencionar el postimperio, pues no sé si el postimperio a dónde va a llegar, pero la pauta histórica del expansionismo. La gente que intenta hablar y escribir sobre políticas públicas y demás, siempre tiene un truco, que es acudir a Churchill, porque Churchill tiene una cita para todo, vamos, ¿no? Y entonces Churchill en su momento dijo, no puedo adelantar las acciones de Rusia. Esto fue en el año 39, en octubre del 39, hablando por la BBC. Dice, no puedo adelantarle las acciones de Rusia, y esto es puro Churchill, es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Pero dice, quizás hay una clave, y la clave es el interés nacional de Rusia. Sitúense el 1 de octubre del año 39, que es cuando dice esta enigma y este misterio y este acertijo Churchill. Entonces, lo que había ocurrido era que en agosto del 39, a mediados de agosto, se firma el pacto entre la Alemania nazi y Stalin, un pacto de no agresión. El 1 de septiembre invade Hitler Polonia y toma Varsovia, y es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Hitler lo que quería era no tener un frente en el este, quería un solo frente en ese primer momento de la guerra, y Rusia, a mediados de septiembre, también entra en Polonia y es la partición de Polonia. Luego Hitler se dedica a tomar el Benelux, lo aplasta y conquista Francia, y lo que hace Rusia es tomar Estonia, Latvia, Letonia
parte de Finlandia, parte de Rumanía, esto en el invierno del 39 y el comienzo del nuevo año. Bueno, digo todo esto porque lo que esa razón, que esa clave que da Churchill, ese interés nacional de Rusia, es sus fronteras. Y entonces Catalina la Grande, en el siglo XVIII, Catalina II, dice: yo no conozco ningún modo de defender mis fronteras que no sea el ensanchamiento. Que es la clave. Eso es lo que Churchill entiende y es el contexto histórico que nos da Mira. Es decir, si Churchill da con la clave, Mira da con el clavo. Pues sí. Entonces, lo que quería es que tener más seguridad, Mira, de dónde, y ahora te voy a preguntar lo mismo, Robin, dónde acaba este postimperio. Es decir, si cae Ucrania, es adiós a las repúblicas bálticas, es adiós a Moldavia, es adiós a Polonia, ¿por qué no? ¿Se va a atrever con la OTAN? Bueno, en mi opinión, Rusia no quiere una guerra con la OTAN porque la perdería. Y de hecho lo que le anima a invadir a Ucrania es justo el hecho de que no es un miembro de la OTAN. Creo que en este momento Moldavia, con el mal llamado conflicto congelado de Transnistria, sí, está en una situación mucho más delicada que los países bálticos, porque los países bálticos, aparte que son miembros de la OTAN, pero con la entrada de Suecia y Finlandia, que son dos países con un ejército extraordinario, la OTAN cierra una brecha geográfica y puede que con Trump, podemos decir, se respetaría el artículo 5 o no, lo que sea, pero lo que sí que estamos viendo son minilateralismos, quiero decir, pequeñas alianzas regionales, como hay en Pacífico de AUKUS o Quad, pues bálticos, Ucrania lo tiene con Polonia y con Reino Unido, de hecho, ¿no? Pero en este sentido, yo creo, y repito, que Moldavia está en una situación delicada, pero Polonia y bálticos creo que están preparados para defenderse y creo que Rusia está consciente de que perdería esta guerra. ¿Y no puede haber ninguna crisis en Kaliningrado? Oh, bueno, por supuesto que puede haber una... Kaliningrado Rusia, es una zona rusa. El antiguo Königsberg, donde nació Immanuel Kant. Por supuesto, y de hecho el estatuto... Y Hannah Arendt, que el estatuto de Kaliningrado se negoció más de 2 años. De hecho, donde Rusia ha desplegado armamento nuclear, es otro punto caliente. Pero en cualquier caso, una de las causas de por qué Rusia es una potencia revisionista y porque es un postimperio es, digamos, una muy mala digestión de estatuto que la Unión Soviética fue un actor clave en la estabilidad europea junto con los Estados Unidos. Al final de la Guerra Fría, los países del Pacto de Varsovia y los que formaron parte de la Unión Soviética ganan la independencia, pero Rusia pierde un imperio. Y eso no es fácil, ¿no? No es fácil bueno, porque no son ingleses. Cuando murió la reina Isabel, uno de los periodistas dijo, bueno, ¿cómo perder un imperio sin pesteñar? Esto ingleses quizás saben hacerlo, pero los rusos no. Por lo tanto, bueno, yo la verdad lo que no he dicho y que es muy importante, yo tengo el placer que 2 caballeros de la reina de Inglaterra me presentan el libro. No puedo pedir más, pero sí que puedo provocar un poco con lo de imperio, volviendo a lo de zombie. A ver, claro. A ver qué dice Robin. Oye, Robin, ¿estás de acuerdo hasta aquí con lo que dice? Mira. Ahora mismo el imperio zombie o lo del Reino Unido. Las dos cosas. Las dos cosas. Mira, hemos guardado unos trocitos.
Gibraltar. como se sabe muy bien aquí. Gibraltar. Los británicos, bueno, Gibraltar, pero y también Diego García y las Malvinas o Falklands, o etcétera, etcétera. Entonces, para el dinero que tenemos es lo que podemos guardar. Más de eso nos resulta un poquito difícil. Pero está bien planeado y tenemos un buen aliado en los Estados Unidos hasta ahora. Y se podría decir que es una manera más moderna de mantener influencia o mantener sus intereses. Y es un poquito el segue a tu primera pregunta sobre el título del libro. Yo también quiero decir antes de nada más que es un placer estar aquí, un placer estar con Mira, que me he conocido a través del Real Instituto Elcano y muchas otras conversaciones, y estar aquí otra vez en la Fundación. Muchas gracias, Presidenta, y Vicente, estuvimos en el mismo vuelo esta mañana. También es que se cogió ha ido allí no nos a traerte a conocíamos, Madrid. entonces yo le vi, pero no sabía quién era. Un señor muy que ha alto. cogido el avión a las 6 de Sí, la mañana. bueno, él no era planeado, fue un problema de infraestructura británica. ¿Ah, sí? Es lo que voy a decir, nada más que eso. Pero para llegar a la otra pregunta sobre Imperio Zombie, lo interesante aquí, el libro para mí es excelente por una razón muy importante. Es el buen momento, estamos de acuerdo, para publicarlo. Vamos a estar fascinados con Rusia para muchos, muchos años adelante. Tristemente. Los países casi que me interesan más son los en que no se tiene que interesar, porque están haciendo algo bueno, y cuando nos interesamos normalmente ahora es algo malo. Pero mira, creo que has hecho un trabajo excelente aquí de mezclar la historia, la estructura internacional y el presente, y un poquito mirando hacia el futuro, que como think tankers siempre tenemos que hacer. Entonces es un libro excelente y que vamos a utilizar mucho como referencia en el futuro. El Imperio Zombie, bueno, cuando lo leí, dije, qué bien. Así, me gustaría describirlo así, y lo he hecho. Y escuchando esta conversación, creo que también hay que añadir que me parece un imperio anacronista, que es de otra era. Y claro, eso lo hace un poco zombie, por eso funciona, ¿no? Pero escuchando las palabras en las que yo creo muchísimo, que es el gol del futuro, que es que cada gobierno debe encontrar manera de representar sus ciudadanos de la mejor manera posible, de darles un futuro que sea el mejor posible. Con Vladimir Putin y sus adherentes tenemos una idea muy antigua de lo que es ser una nación o un Estado, que es un pequeño grupo, deciden lo que es el interés del país, es una autodecisión, y después encuentran manera de casi convertir sus ciudadanos en zombies para que estén de acuerdo. Y es lo que ha hecho Putin y los adherentes de una manera excelente. Ahora encontramos, como tú explicas en tu libro, que están ahora los ciudadanos rusos, han ido de una posición de indiferencia casi, o de no querer saber, ahora a estar casi furiosos de que esta guerra continúa y querer venganza sobre los ucranianos. Y Putin lo está empujando y stirring it, como decimos en Inglaterra. Y cuando yo veo que esto es el interés nacional de Rusia, son las fronteras, etcétera, me parece de otra era. Ahora, es una era que todavía tiene importancia. Miramos a China, miramos a cualquier parte del mundo. Y creo que tuve el honor y el placer de conocer bastante bien a Zbigniew Brzezinski cuando trabajaba en CSIS, donde era un socio para muchos, muchos años. Y él hablaba de Ucrania, conoces la famosa frase que el poder abhora un vacuo, ¿cómo se dice? Odia un vacuo. Y de su punto de vista, a un momento u otro, Ucrania tendría que pertenecer o a Rusia, su nuevo imperio, y pertenecer es algo diferente cuando hablamos de democracias, que sus ciudadanos podrían escoger su futuro. Y cuando ellos ven el futuro que ha tenido Polonia, por ejemplo, siendo miembro de la Unión Europea y de la OTAN,
Y si eres un ciudadano ucraniano, quieres ese futuro. Yo soy de la tribu que piensa que es eso por el cual hay que luchar. Entonces, cuando pienso un poco de el título del libro, me impacta que Vladimir Putin nos está forzando a llevarnos atrás, a un mundo que no tiene un futuro proactivo. Y la comparación que yo hago mucho más, que no conozco Rusia tan bien, es con China. China me parece una autocracia más moderna, que está pensando cómo vincularse con la economía global, y Rusia todavía está intentando proteger, mantener recursos. Es una manera muy diferente de llevarlo. Le va bien a Rusia posiblemente, pero no podrá ser un imperio, porque su futuro solamente lo pueden vender a muy poca gente. Y tú decías, han perdido su poder blando, creo que tú dices aquí, claro. Y lo han perdido completamente. Decías, Robin, que me interesa lo que decías del anacronismo de este imperio o reimperialización por parte de Putin, de Rusia de Putin. Hay una cosa que a mí me sorprendió mucho en el libro de Mira, donde que es la importancia para Putin, la utilización por Putin de la Iglesia ortodoxa. Y esto es muy interesante. Es decir, para situarles, es decir, Putin va al Monte Athos, por ejemplo, y habla ahí de la necesidad de dar una nueva espiritualización al mundo. Putin se va a un monasterio perdido en el Círculo Ártico y hace una especie de epifanía donde le rompen el hielo en un lago ahí al lado y se mete en el agua gélida. Está continua, y hay muchas citas donde habla de la importancia de la cosa religiosa, que es, digamos, el anacronismo. Y esto me llega a pensar, cuando ustedes piensan de el imperio ruso soviético, Stalin, pongámonos en los años 20, los años 30 del siglo pasado, y entonces la referencia son esos que llamaban los tontos útiles, los compañeros de viaje, que van a Moscú a beber de la fuente de la revolución y de ver el futuro del mundo a través de la vida del Homo Sovieticus. Esto es el futuro y tal y que cual. Mientras que Putin lo que está buscando, que quiere atraer, es los que quieren esa cosa espiritual, ortodoxa y demás. Es decir, está ofreciendo una cosa muy distinta. Putin es el hombre que dice, mientras yo sea presidente, no habrá matrimonios gay, por ejemplo. Él es machaca y leña a los woke. Entonces, eso suena en la América trumpista, porque Trump está diciendo lo mismo. Trump también está obsesionado con la frontera y está obsesionado con los woke. Y quiere make America great again, eliminando a toda esta gente. ¿Tú ves esa diferencia o eso está no, muy... hay similitudes. Lo único que la actitud de Vladimir Putin y bueno, de los rusos tiene sus raíces históricas en la idea de Rusia como tercera Roma. Una vez caída Constantinopla en 1453, el centro de la Iglesia ortodoxa se traslada a Moscú y Iván III se casa con Sofía Paleóloga, la sobrina del último Basileus del Imperio Bizantino, ¿no? Rusia se proclama a sí misma tercera Roma y esta es la raíz del mesianismo ruso, que básicamente se ve que ve a Rusia como un país y un pueblo que tiene que salvar. A partir de allí los rusos están salvando continuamente a alguien
A partir de Catalina la Grande, la política oficial era de que Rusia tiene derecho de proteger a los cristianos ortodoxos en el Imperio Otomano y los imperios católicos. Luego Rusia salva a Europa de Napoleón, luego le salva de Hitler, ahora está salvando a los compatriotas en Georgia, en Ucrania, del supuesto régimen nazi de Zelensky. Quiero decir, el mesianismo y excepcionalismo ruso tienen su raíz en la Tercera Roma y en esta idea de que ellos salvan Occidente. En el libro también hablo de los viajeros rusos, también de los occidentales a Rusia, y los rusos en Europa, que lo describen como decadente, hipócrita, etc., ¿no? Y allí ellos se ven, como son eslavos, como lo más fresco y auténtico que hay, que también van a salvar a Europa de la decadencia. Todo esto es un background histórico que no necesariamente todos los rusos lo saben, ¿no? Pero que el discurso de Putin, que realmente representa una nueva dimensión de enfrentamiento entre los adversarios, y eso le diferencia de la Guerra Fría anterior, esta dimensión de lucha contra la cultura woke, contra la Constitución rusa, garantiza que no habrá matrimonio gay, y que realmente es un instrumento más que se basa en esta falsa religiosidad de la Iglesia Ortodoxa rusa, pero sobre todo se basa en esta idea de salvar al Occidente de su propia decadencia. Ahora bien, dado que está disfrazado de valores religiosos, tiene mucho eco entre los evangelistas en los Estados Unidos y entre candidatos como Donald Trump, ¿no? Pero en los Estados Unidos no hay este background de Tercera Roma, obviamente, pero sí hay estudios de ello, de la cercanía entre los grupos religiosos americanos con las ideas y con la Iglesia Ortodoxa rusa, ¿no? No, sin duda, no sé si vieron ustedes una larga entrevista que le hizo a Putin el periodista Tucker Carlson, que es muy de la Vox. extrema de Vox, de la derecha, de trumpiana y tal y cual, que se quedó maravillado con Putin. Putin se lo metió en el bolsillo, yo creo, ¿no? Totalmente. Pero claro, es con el libro de ese contexto histórico que nos da Mira en su libro. Espero que se traduzca al ruso y que lo lean los rusos, ¿no? Sí. Sería estupendo. Google Translate. Tú lo puedes organizar, John. Bueno, la cosa es que, por ejemplo, la guerra de Crimea a mediados del siglo XIX. Entonces, eso es Rusia queriendo defender a los ortodoxos frente al Imperio Otomano, bueno, y también tomar las Dardanelas y demás, ¿no? Había otras razones. Pero Francia y el Reino Unido se ponen junto con Turquía a rebatir a Rusia. Y los rusos no lo entienden. Es decir, ¿qué hacen estos países supuestamente cristianos apoyando a los musulmanes contra nosotros que estamos defendiendo a los cristianos? Bueno, aquí está uno de la pérfida Albion que nos diga. Sí. Con Francia. ¿No? Además. Con Francia. Entonces, eso es un shock. Porque además esa especie de, tú decías de los, cita también, mira, y es fascinante, esos viajeros que pasan por Rusia y dicen estos eslavos son unos bárbaros, vamos, son una gente terrible. Que eso ocurrió en España, que era Gautier y 80.000 franceses que vienen aquí y dicen los españoles son unos bárbaros, vamos, ¿no? Y entonces pues tiene esa especie de complejo y anti-occidentalismo, esa idea del orientalismo que surge. Pero tú, ¿cómo ves la cosa ortodoxa, la descripción de ello de Mira? Es extraño porque es en parte anacronista, pero también es muy moderno. Entonces, la anacronía de esto es claro que las primeras naciones se fundaron alrededor de una creencia normalmente religiosa.
para poder dar una perspectiva compartida entre una población que si no se podría repartir. Entonces esto se ha hecho desde centenares de años y es una era muy moderna en la cual se ha separado la Iglesia o la religión y la existencia de un país. Es algo muy moderno. Entonces, el hecho de que un líder anacronista intente recuperar esta manera de acruir el poder al centro no me sorprende. Estuve en Delhi hace 3 semanas, algo así, y todos hablando de cómo Modi, antes de las elecciones, entró en el nuevo templo que se ha construido en Ayodhya, encima del antiguo templo musulmán, que se construyó encima del antiguo templo hindú, pero él pasó 11 días sin comer, una palabra para esto. Ayunando. Sí. Ayunando. Y después él santificó el templo delante de toda la televisión, nadie más. Entonces esto, si pensamos de Erdogan, esto se hace no solamente en autocracias, se hacen también en supuestos democracias. Entonces, eso lo encuentro moderno y a la misma vez anacronista. Pero creo que hay una diferencia fundamental entre lo que está haciendo Trump, o no, la situación de Trump y la situación, digamos, de Putin. Trump hace lo que hace y cree lo que cree dentro de un entorno democrático. Sí, es una democracia que está asaltado en este momento, pero existe. Y la realidad es que si hay gente que tiene un punto de vista que es antimigrante, que es pro-religión, que piensan que una unión, un matrimonio debe ser de un tipo o un otro, como he oído el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría explicármelo en Chatham House una vez, tenemos el derecho de ser votados. Si la mayoría del pueblo tienen estas creencias internas, sociales, ¿por qué no debemos nosotros tener la oportunidad de liderar un país? Y ahí terminó. Eso es la democracia. Pero claro, eso deja el otro lado, de que en Hungría y en otros países eso se combina con la autocracia. Que cuando uno empieza a pensar anti-woke, se piensa la nación como algunos y no la minoría. Entonces la minoría es el enemigo, o los que no creen lo que tú crees no forman realmente parte de la nación, entonces no deben tener el poder. Y el problema es que lo que tenemos en Estados Unidos es un Trump que cree cosas con las cuales yo estoy completamente no de acuerdo, pero después de 4 años, si gana, estará fuera. Pero el peligro es la combinación de la mezcla de la ortodoxia, de la religión con el poder, en cuanto se está esclavando, al fin y al cabo, a los ciudadanos, porque es manera de reforzar una estructura completamente autocrática, donde no hay checks and balances, no hay transparencia. Es todo para controlar al pueblo, entonces a los ciudadanos. Para mí es una diferencia muy importante. La última cosa que quería decir, esta ironía del futuro, del patriarquismo, es el patriarchy, ¿no? Los ortodoxos. Es una ironía, porque suele ser los autócratas la mayoría hombres. Y es una manera de liderar muy masculino. Y para otra vez, a mí me parece muy anacronista. Sí. Mira, ¿dónde va a acabar esto de Ucrania? O sea, hace un año pensábamos que Ucrania tenía todas las posibilidades de expulsar a Rusia de sus fronteras. Ahora lo que tenemos es una fatiga europea, yo creo que clara, con la guerra. Es una guerra de desgaste, guerras de desgaste, el que tiene muchos millones más, 4-1, suele ganar. Y tenemos el factor Trump, que evidentemente ya deja muy claro que retiraría todo apoyo a Ucrania. Es decir, estamos viendo
un final de esta aventura de Zelensky. Sí. Bueno, hablar de la guerra de Ucrania se puede hacer mucho, por lo que yo intentaré estructurarlo en 2 puntos, ¿no? Uno es de que la guerra de Ucrania ha pasado, que está en una tercera fase, en el sentido de cuando empezó, primero era un shock, por mucho que Pentágono y la CIA habían dicho que Rusia va a invadir, el mundo se sorprendió que un país en siglo XXI va en contra de la integridad territorial de país vecino, aunque este sea Rusia, ¿no? Después de este shock entramos todos en euforia cuando Ucrania empezó a recuperar cierto territorio en la región de Kharkiv y Gerson, sobre todo, y había una alta moral y una voluntad de luchar y de ganar, ¿no? En Ucrania. Y ahora estamos en un momento, en un punto de realidad, estamos en el momento de la guerra de desgaste, que yo llamo el equilibrio de debilidad. Occidente está esperando que las sanciones económicas produzcan un colapso de la economía rusa, o por lo menos le debilitan significativamente. Y sobre todo, francamente, hay que ser o ignorante o ingenuo haber esperado por los occidentales de que China va a apoyar sanciones en contra de Rusia. Esto era puro wishful thinking. En este sentido, también estamos en un momento de realismo, ¿no? Occidente está esperando que Rusia colapse de alguna que otra manera, de que colapse económicamente o de que haya un golpe palaciego tipo Prigozhin, aunque no hay un resultado palpable de ello, o Rusia, mientras tanto, está esperando que Occidente se canse de apoyar y ayudar a Ucrania, y que por lo tanto Ucrania se quedará sin defensa, y que la fatiga de la guerra, que sí que ya está allí, tanto en la opinión pública de Occidente como dentro de Ucrania, porque la gente está muy, muy cansada de la guerra, que ya está presente. Entonces estamos, pero dicho todo esto, yo creo que también es muy importante subrayar, y allí quizás siempre hay que hablar un poco de esperanza. Cada conflicto tiene 3 niveles, ¿no? El nivel político, estratégico y el táctico. El nivel político, tanto Rusia como Ucrania no han cambiado sus objetivos. Rusia quiere convertir a Ucrania en un Estado fallido, alejarle del Occidente, de la Unión Europea, de la OTAN. Ucrania quiere conservar su integridad territorial, convertirse en miembro de la Unión Europea y de la OTAN quizás algún día, ¿no? Esta es la situación ideal. Y estos objetivos políticos no han cumplido ninguna de las partes, ¿no? Sin embargo, bueno, estrategias hemos visto que han ido cambiando, y en este momento Rusia está ganando la guerra en el nivel táctico, porque si miramos, cada día está conquistando más territorios, mientras Ucrania no tiene capacidad de recuperarlo. Estamos en un momento, pero es importante decir que objetivos políticos de Rusia no han sido cumplidos. Y Robin y yo, que hemos coincidido en una reunión del Consejo Científico del Cano en el año 2022, ya entonces prácticamente hemos hablado de que lo más probable es que haya una guerra larga, cuyo final lo más probable sería una partición de Ucrania al estilo de 2 Coreas, o al estilo de Alemania Oriental y Alemania Occidental, donde una parte de Ucrania podría ir desarrollándose, ¿no? Otro modelo es la llamada finlandización, donde Ucrania sacrificaría una parte de su territorio por paz, y el resto del territorio de Ucrania podría convertirse en un país democrático, ¿no? Pero la victoria de Rusia en Ucrania sería una muy mala señal para China y para lo que está ocurriendo en Indo-Pacífico, en cuestión de Taiwán. Quiero decir, sería un mensaje a otras potencias revisionistas como China, como Irán, de que se pueden salir con la suya, ¿no? Por eso es importante
a contener a Rusia. El problema es que en este momento Rusia está ganando la guerra y Putin no quiere negociar, no tiene interés de negociar, ¿no? Pero, Robin, primero tú estás de acuerdo con lo que acabamos de escuchar de Mira, pero también tú tienes la preocupación, bueno, como tenemos todos, de lo que se llama el sur global, el Global South, que es otro actor que no existía durante la Guerra Fría. Robin, a todas estas, acaba de publicar The New Cold War, la nueva Guerra Fría, y aquí tiene mucho que ver el factor este de China, que sabe utilizar, o sea, llevarse mejor, organizar mejor, activar mejor estamos hablando de Latinoamérica, estamos hablando de África y también de la India. Los antiguos países, la India, por ejemplo, de los no alineados en tiempos de la Guerra Fría y demás, ahora son mucho más potentes que lo eran entonces, ¿no? Y desde luego es el caso de la India. Y el Global South, pues también hablan de los BRICS, de Brasil, de Rusia, India, China y Sudáfrica, que están todos los Global South, están con Rusia, con esto, y luego no están con Estados Unidos. No sé si podías reflexionar sobre eso en un segundo. Bueno, primero, 2 o 3 palabras sobre Ucrania. Sí, Mira, yo estamos más o menos en la misma dirección, entonces que añadir 2 o 3 cosas. Yo creo que hemos entrado en la fase más realista y crítica de este conflicto, que nos hemos dado cuenta como europeos que Ucrania es nuestra responsabilidad. Los Estados Unidos realmente, si gana Trump o si gana Biden, el apoyo americano está aflojando. Su obsesión es China, es más lejos, tiene mucha deuda. A enviarles armas, muy bien, porque las armas son americanas y se compran de los Estados Unidos. Entonces el dinero hace el círculo dentro de Estados Unidos, pero dar un apoyo más grande y el tiempo diplomático se pone de más y más difícil. Estados Unidos está involucrado ahora en 3 guerras, una guerra fría y 2 más calientes. Fría con China y más caliente, claro, involucrado en Medio Oriente y además en Ucrania. Entonces, nos hemos dado cuenta como europeos que el futuro de Ucrania es nuestra responsabilidad. Ahora, no sabemos exactamente lo que vamos a hacer y hay mucha discusión sobre esto. Alemania, Macron, Scholz, vamos a hacer esto, no lo otro. No tenemos tiempo de hablarlo todo en este momento, pero lo más importante es que los europeos ayuden a Ucrania a sobrevivir 2024, sobrevivir este año, que, como decía, Mira, es un momento de gran vulnerabilidad para Kiev. Yo creo que lo podrán hacer simplemente porque hay límites de cuánto puede tomar las fuerzas rusas. Pero lo que quieren tomar, por lo menos, son los 4 oblasts que teóricamente ya han anexado. Sí. Entonces sería para Putin un poquito un problema de negociar cuando no tienen control de las 4 áreas. Pero 2 de estas áreas, Zaporizhia y Kherson, en el sur, están ocupados. Y hay violencia, hay resistencia, las fuerzas rusas no tienen control. En Donetsk y Luhansk ya tienen colonizado, me parece, ¿no? Y están más o menos perdidos y Zelensky lo ha dicho. Entonces, lo interesante, si podemos ayudar a redescubrir un equilibrio de fuerza, nosotros los europeos, ayudar en 2024, yo creo que en 2025 terminaremos con una negociación. Y no será para una paz, será un alto el fuego, como decías tú, Corea del Sur, Corea del Norte, pero por lo menos paramos de luchar, y será un modelo posiblemente más como Alemania del Oeste en la última Guerra Fría. Ucrania no acepta de ser dividido, pero acepta no luchar para recuperar estas partes, y lo que gana es el apoyo de entrar a un largo plazo en la Unión Europea, como hizo Alemania del Oeste.
y posiblemente a la OTAN. Eso va a ser más difícil, yo creo, pero ya tienen acuerdos bilaterales con muchos países, tienen armas y serán fuertes. Entonces, yo creo que eso es una solución, si lo podemos llamar eso, pero al fin y al cabo, la única cosa en que no estoy de acuerdo contigo, creo, mira, lo que decías es que estamos esperando que las sanciones debilicen a Rusia. Yo creo que los capitales europeos se dieron cuenta hace un año que esto no va a funcionar. Esto, yo siempre he dicho que las sanciones es autopunición, es decirnos a nosotros. No vamos a depender de un país que es más o menos enemigo y que esa dependencia es un peligro para nosotros. Entonces, la sanción es una manera de separar. Y el futuro que yo veo tendrá, como tú decías al final de tu libro, un poco de una segunda guerra fría en Europa. Habrá una nueva cortina de acero. Telón de acero. De acero, bajando, pero un poquito más al este. Bueno, el sur global, los países que combinan para esta frase, yo creo que lo más importante, no están del lado de Rusia. ¿Dónde están? En el lado de decir, esto no tiene nada que ver con nosotros. El hecho de que no apoyan a Ucrania, que no apoyan las sanciones, no quiere decir que están en favor de Rusia. Quiere decir que les da igual esta batalla, otro punto de un poquito de desacuerdo, el orden liberal internacional nunca ha sido un orden liberal internacional. Ha sido una orden liberal para nosotros. Hemos protegido nuestra democracia, muy bien, gracias, estupendo, pero para muchos otros países del sur global éramos un poco hipócritas, ¿no? Porque si era un país autocrático que era útil en la última Guerra Fría, pues eran aliados nuestros. Y Irak, siempre nos dicen, 2003, etc. Hay muchos ejemplos, Obama con ejecuciones por drones, por Pakistán. Hemos siempre sido un poco excepcionalistas nosotros también con cómo manejábamos nuestra vista de una orden internacional. Entonces, el Global South, el sur global, nos dice, no tenéis el derecho de decirnos a nosotros que debemos estar de vuestro lado en esta guerra en Ucrania. Pero estar del lado ruso, la India es un buen ejemplo. Toman armas, han tomado muchas armas, un 80% en los últimos 20 años de Rusia. Ahora, interesante, ha bajado 60%, porque ahora quieren comprar más de los Estados Unidos, porque China es casi más útil ahora tener Estados Unidos a su lado que tener Rusia. Muchos de los países, el Brasil, que dice, antes decía Lula, cuando se hizo presidente por la segunda vez, voy a invitar a Putin y China va a ser nuestro gran amigo, el BRICS. Pero en este momento, que es el gran peligro para la economía brasileña, las importaciones chinas, que tienen unas exportaciones que están fuera de control y están socavando la economía brasileña en este momento. Entonces, estos países están triangulando entre Estados Unidos y sus aliados pacíficos y atlánticos de un lado y China y Rusia del otro lado. Y India es el mejor ejemplo. India no quiere ser a segundo plazo ni a China ni a Rusia. Entonces ellos miran al G20, algo así, dicen, aquí podemos nosotros tener nuestra voz. Y voy a terminar aquí. Yo creo que para nosotros, en los países demócratas liberales, debemos acompañar al sur global a ser, ¿cómo se dice? Partners for progress. Socios del progreso. Y ayudarles económicamente, que tenemos que hacer, pase lo que pase aquí en Europa, con África, por lo menos. Entonces, es un reto muy diferente. Y creo que Rusia está haciendo su cosa. El Global South, mira, les admira de vez en cuando por humillar, si pueden, a nosotros, porque les gusta, pero no quieren dependerse de la Rusia para nada. Y no les gusta, van a comprar granos y productos agrícolas de donde sea, de Ucrania. Y última cosa, esta paz que podría verse en 2025, si es una paz que se puede aceptar en el Kremlin y también en Ucrania, será una paz, yo creo, negociada por el sur global.
Y Zelensky lo sabe. Por eso pasa tanto tiempo hablando, claro, en Washington, también con Beijing, pero en India. Está hablando con Indonesia, está intentando, ha creado este grupo de 80 países que se reunieron últimamente en Davos, que es africano, latinoamericano. El sur global va a ser muy interesante para el futuro.